Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 15, nos da una interrogante hecha por Jesús, quien dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Quién es realmente Jesús? Cuando hace su aparición pública, Jesús ya ha respondido la pregunta acerca de sí mismo que una semana antes de la pasión les ha hecho a los discípulos. ¿Quién decís que soy? Si ellos entienden quién es Él, comprenderán para qué ha venido a este mundo y por qué se han encontrado con Él cierto día a la orilla del mar de Galilea. Encontrarse con Jesús tiene grandes consecuencias para la vida. ¿Quién decís que soy? He aquí la pregunta de Jesús. Todos somos interpelados por ella. ¿Qué han dicho y dicen los hombres acerca de Jesús? Muchas cosas. Que es un maestro sabio, un invento del ingenio humano, una necesidad del inconsciente colectivo, un revolucionario. ¿Y qué responden los discípulos cuando Jesús los interpela con la misma pregunta? Muchas cosas. ¿Qué es Juan el Bautista? Jeremías, Elías. Pero el Evangelio de Mateo, capítulo 16, los versículos 16 y 17, nos da primeramente la respuesta de Pedro porque sorprende por su originalidad. Él testifica que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el maestro le dice a su discípulo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significan la declaración de Pedro y la respuesta de Jesús? Una simple caminata por los senderos de un bosque puede darnos alguna clave que nos ayude a responder esta pregunta. Un hombre comentaba que cada verano visita junto a su esposa a su hija mayor, quien vive en Ontario. A su esposa y a él les encanta internarse en alguno de los tantos bosques que tiene esta provincia canadiense. Siempre que dan los primeros pasos en la senda abierta por los caminantes en medio de la espesura, su esposa comienza a buscar huellas de oso, mientras él mira los árboles, jamás la senda. Cierta vez, cuando ya estaban en el corazón del bosque, su esposa ve en el camino un par de huellas de patas de oso que se pierden en la espesura. Pero como ya ha comenzado a llover, no puede este hombre identificarlas cuando quiere su esposa mostrárselas. Después de su visión en aquel sendero, su esposa le sugiere que olviden la caminata por el bosque. La huella arruina el paseo de ese día. Mientras vuelven a la casa de su hija, un pensamiento salta a su mente. El encuentro con la huella del oso ha sido una experiencia personal de su esposa, no de él. No puede transmitírsela. La lluvia ha arruinado la huella de tal modo que es imposible verificar si efectivamente el rastro es de un oso o de un hombre. Estas son las características de la huella de Cristo en la vida de una persona. En primer lugar, es intransferible. La experiencia con Cristo es personal y no puede ser transferida a otra persona. En segundo lugar, la huella de Cristo no deja rastros como para que la razón verifique que Él es efectivamente quien está detrás de un determinado fenómeno humano. Cristo es la huella
que no deja huellas. Contra toda amonestación del primer mandamiento de no hacer imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, acerca de Dios. Los hombres buscan aún el manto de Jesús que cubrió su cuerpo en el Vía Crucis para adorarlo. Pero de Cristo no hay una biografía escrita, ni un manto, ni un trozo del madero donde él murió. Entonces, ¿qué tenemos acerca de Jesús llamado el Cristo? Tenemos que la historia data la presencia en Palestina de un rabino llamado Jesús, contemporáneo al registro de los evangelios, que es una declaración escandalosa la que él hace. Se declara a Dios y su testimonio acerca de su divinidad fue un nuevo eje de interpretación para toda la milenaria tradición escrita del Antiguo Testamento. No es poca cosa que la historia no haya dejado una biografía escrita de Jesús significa que no podemos creer en él. De ninguna manera. Entonces, ¿creeremos en Cristo por las consecuencias de su vida en la historia de la humanidad? Tampoco, porque no creemos en Cristo por ninguna razón que pueda comprobar la historia. Cristo no se origina en nuestra mente como la conclusión de un razonamiento. Tampoco hay huellas indelebles en algún lugar de este planeta que testifiquen de su poder milagroso como para que creamos en él. No son necesarias. ¿Por qué? Porque Dios nos revela a Cristo mediante la razón. Es imposible que lo finito pueda agotar lo infinito. Si el misterio de Cristo lo agotara la razón, no existiría la fe que obra libremente por el amor de decidir y de creer en él. Creer en Cristo es una decisión profunda de la persona que se ha visto estremecida en su carne por la huella del amor divino. La oración humilde enciende la fe que identifica esa huella. Esta es la cuestión. Cristo es objeto de la fe, no de la razón. Jesús le dijo a su discípulo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te invito a que ores conmigo. Amado Padre que estás en los cielos, te adoramos y te exaltamos. Bendito eres, Señor. Padre, ayúdanos a poder comprender con nuestra fe, Señor, que no vamos a creer en Jesús por un razonamiento, ni tampoco por lo que la historia nos diga, sino, Señor, que sea la huella de su amor en nuestro caminar personal con Él, la que nos haga creer. Es por fe y no por lo que otros digan o piensen. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe en ti y a creer en Jesús, quien por medio de la oración nos permite acercarnos a ti. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo es la huella que no deja huella, pero que es necesario conocerlo para vivir a plenitud. Dios te bendiga.